la fosa ilíaca interna es más profunda que la del hombre. La fosa ilíaca interna ya sabemos que es una fosa donde está alojándose el músculo ilíaco, fosa ilíaca interna. El estrecho superior es de tipo ginecoide. Vamos a ver la característica más luego en un esquema, cómo es una pelvis ginecoide. Las espinas ilíacas superiores están invertidas hacia afuera, no están hacia adentro como es en el hombre. El diámetro vertical sacrococcigio también es menor en la pelvis masculina y mayor en la pelvis femenina, menor en la pelvis femenina, mayor en la pelvis masculina. Los diámetros, especialmente el diámetro transverso. El diámetro transverso lo puedo ubicar en el espacio posterior, en el tercio posterior de esta línea que delimita el estrecho superior. Este diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior en la pelvis femenina. El ángulo subpubiano es un ángulo abierto. Es un ángulo que va a determinar una mayor separación de las ramas isquiopúbicas. El agujero obturador es un agujero triangular, mientras que el agujero de la pelvis masculina es un agujero oval. La escotadura ciática mayor es amplia en la mujer, más cerrada en el hombre, y la pelvis posterior también, que hemos relacionado a la parte posterior del estrecho superior, es más grande. Miramos estos esquemas aquí para poder observar las características del estrecho superior. Miramos como una pelvis ginecoide es una pelvis en que este diámetro transverso máximo es muy amplio en relación a esta pelvis androide del hombre o en la pelvis antropoide de la mujer, o en esta pelvis platipeloide que ya es una ginecoide deformada en el sentido transversal de la pelvis. Entonces, el estrecho superior de una pelvis ginecoide que va del promontorio, hay que tener en cuenta el promontorio, la prominencia que tiene L4 con L5, le sigue las alas del sacro correspondiente a las vértebras sacras, desde la primera hasta la última sacra y coccigia, y vemos cómo va determinando un espacio triangular, con una excavación profunda en la zona de S3 para constituir ahí el punto medio de los diámetros del estrecho medio de la pelvis. Este promontorio, articulación sacroiliaca de ambos lados, línea ignominada de la eminencia iliopectínea, llega a la cresta del pubis, a la sínfisis del pubis, va a determinar el estrecho superior de la pelvis. Entonces la cabeza fetal tiene que engranar ahí, pasar el estrecho superior. En esta pelvis no podría pasar, porque tenemos un estrecho superior con un diámetro transverso menos de lo que va a ser la configuración normal del canal del parto, o esta alteración del estrecho superior en una pelvis antropoide. Esta es una característica mayor en gente que no es usual encontrar. Muy bien, ¿qué vamos a mirar en estos estrechos? Vamos a observar que existen diámetros que van a ir desde la región del pubis hasta el promontorio. Entonces nosotros vamos a trazar desde este punto del promontorio, que es el cartílago que une L5 con S1, vamos a encontrar un punto en el cual nosotros debemos trazar de atrás hacia adelante. ¿Qué cosa? Los diámetros anteroposteriores del estrecho superior. Uno, vamos a encontrar aquí el conjugado anatómico, promonto suprapúbico. ¿Cuánto mide este conjugado anatómico? 11 centímetros. Luego vamos a encontrar del promontorio a la parte posterior, retropúbico, o conjugado verdadero, o conjugado obstétrico. ¿Cuánto mide? 10.5. Este es el punto crucial que va a pasar la cabeza fetal para atravesar el estrecho superior. Y luego otro diámetro que va del promontorio a la zona inferior del pubis, promonto subpúbico o conjugado diagonal, que mide 12 centímetros. Entonces estos son los tres planos, los tres
diámetros que yo voy a considerar como principales para la cabeza fetal. Una vez que la cabeza fetal pasa el estrecho superior de la pelvis con estos 3 diámetros, se va a encajar. Miren aquí la convexidad que tiene el sacro. Miren ustedes esta amplia zona de declive. Entonces la cabeza fetal prácticamente ya no va a tener ningún problema en el estrecho medio. ¿Cuál es la vértebra que yo debo considerar para el estrecho medio? La tercera vértebra sacra. Entonces, los diámetros anteroposteriores, oblicuos o transversos del estrecho superior, todos miden 12 centímetros. Entonces aquí ya no encontramos ningún reparo de obstrucción en el descenso de la cabeza fetal porque pasó el plano superior. ¿Cuál era el punto crucial? Este de 10.5. Entonces hacia abajo no hay problema. Estos elementos de los espacios que estamos refiriendo se pueden evaluar. Ahora existen ecógrafos tridimensionales que pueden dar la imagen anteroposterior, la imagen transversa, la imagen oblicua de la pelvis y cómo ir midiendo conforme avanza la gestación hasta el último trimestre, tener claro la proyección que tiene la cabeza fetal en el canal del parto. Porque si no, el obstetra que hace la evaluación mensual de la paciente gestantes determina una incompatibilidad y programa una cesárea para que no exista problemas en el nacimiento. Una cesárea programada se adelanta unos días a la última semana de la gestación. Hay unas técnicas obstétricas, bueno, que yo no sé si son tan utilizadas ahora, pero algo decían sobre la misma rotación cuando el bebé nacía de o sea, en vez de la cabeza eran los pies o... Bueno, la posición de la cabeza fetal normal es la presentación de vértex, o sea, la cabeza va a ingresar ahí, pero supongamos que tengamos una alteración en la posición, ya va a ser difícil que nosotros podamos controlar la proyección que tiene la cabeza fetal, porque lo que va a encajar ahí es la zona glútea del feto, y va a ser difícil que podríamos encontrar de repente una incompatibilidad pélvica. Para eso se planifica una probable cesárea. Las rotaciones que hacían antiguamente o algunas veces. Las rotaciones, o sea, bueno, existen maniobras que lo utilizan no en los centros hospitalarios, sino en los centros más alejados, donde no hay obstetras, donde no hay obstetrices, y hay las llamadas comadronas, en la cual dicen, no, te voy a arreglar, comienzan a hacer una serie de masajes en el abdomen, como querer acomodar la presentación del bebé, ¿no? Y eso no va. Pero eso no es una cosa lógica que tengamos que hacer. La naturaleza de la presentación debemos mantenerla, porque si nosotros hacemos unas maniobras que puedan rotar, de repente el cordón umbilical agarra la porción cervical o del cuello y va a ser peor. Muy bien, este estrecho, que es el estrecho inferior, va a ser también una parte importante, porque aquí nosotros vamos a tener el coxis y vamos a tener el pubis. Entonces, los diámetros del estrecho inferior va a haber un diámetro anteroposterior o llamada subcoxis subpubis, que normalmente mide de 9.5 a 11 centímetros. ¿Por qué esta variación? Porque podríamos tener nosotros que este coxis, durante la última etapa del embarazo, se comienza a reblandecer por acción hormonal. La hormona oxitocina no solamente va a tener una contracción sobre el músculo del útero, sino que también va a relajar el disco interpúbico. Podríamos ganar por ahí 2 milímetros, 3 milímetros, no sabemos, pero en este fibrocartílago que une el sacro con el coxis también existe un ablandamiento, de tal manera de que la cabeza fetal y el movimiento propio del periné, de los músculos que van a insertarse en esta región, podrían desplazar el coxis hacia la parte anterior, movimiento de contranutación, o hacia posterior, movimiento de nutación. Si se va el coxis hacia atrás, aumenta el espacio del diámetro inferior para llevar más o menos a 11 centímetros, y si va hacia adelante, hasta 9.5 centímetros. Solamente en el periodo final del parto aparece esta hormona, la hormona oxitocina.
Luego tenemos aquí en el diámetro, en el estrecho inferior, un diámetro biciático, espina ciática de un lado a la espina ciática del otro lado, 10.5, y de la tuberosis isquiática de un lado a la otra tuberosis isquiática, un diámetro de 11 centímetros. Nutación es cuando está más. Nutación cuando el coxis se desplaza hacia atrás, amplía el estrecho inferior. Contranutación cuando el coxis va hacia adelante, disminuye el estrecho, el diámetro antero-posterior del estrecho inferior. Los diámetros entonces de la pelvimetría interna son importantes. Antiguamente se utilizaba la pelvimetría externa, ahora ya no tiene ninguna importancia. No hay ningún obstetra en este siglo que haga una evaluación por medición externa. Podemos tener diámetro bicrestal, biciliaco, bitrocantérico. No tienen validez en este momento actual de poder regir una condición propia de lo que va a ser un parto normal o un parto por cesárea. Muy bien. Esta parte ósea que nosotros ya hemos estudiado al hueso ilíaco con todas sus características en el miembro inferior. ¿Qué vamos a encontrar? Que estos huesos están cerrados por una cantidad importante de músculos que van a constituir la pared del suelo pélvico. Entonces, si nosotros miramos por dentro o miramos por fuera al suelo pélvico, nosotros tenemos que observar cómo los músculos que se van a fijar aquí en cada parte de este hueso ilíaco van a formar un diafragma que se llama el diafragma pélvico principal. ¿Qué cosa significa esto? El diafragma pélvico principal soporta el peso de todas las estructuras pélvicas: vejiga, recto, útero, vagina y todo lo concerniente a las estructuras internas del hombre y de la mujer. Si nosotros miramos aquí este esquema, esto es posterior, promontorio, esto es anterior. Sí. ¿Qué cosa voy a tener aquí en la pared lateral? Vamos a mirar a un músculo que es el obturador interno. Ya hemos observado el obturador interno en la parte del miembro inferior y hemos visto de que tiene una característica importante. ¿Cuál va a ser la acción del obturador interno? La rotación lateral del muslo, o sea que la pelvis como suelo pélvico en esta zona de origen de la parte interna del agujero obturador y de la membrana obturatriz va a salir, el obturador interno va a salir a la zona posterior del trocánter mayor. Ya hemos visto la cresta intertrocantérica posterior, hemos visto ahí la disección de varios músculos. ¿Cuál es? El piramidal, el gémino superior, el gémino inferior, el obturador interno, el obturador externo y el cuadrado femoral. Ya eso lo hemos observado, ¿o no? ¿No se acuerdan? Entonces, este obturador interno está formando parte de la pared lateral del suelo pélvico. ¿Qué más voy a observar? Hacia la parte de la región posterolateral, a otro músculo que se llama el piriforme. El músculo piriforme es un músculo, que lo tenemos aquí, que está naciendo ¿dónde? En la cara anterior del sacro. Ya hemos observado el piriforme que va también a salir por la escotadura ciática mayor y va a la parte superior del trocánter mayor en la región posterior, y que es importante para la abducción del muslo. No tiene que ver con una zona pélvica como propia de la función del suelo pélvico, pero está ahí para constituir la pared. En cambio, los otros músculos que vemos aquí en el suelo pélvico, el músculo coxígeo, este es el músculo coxígeo de un lado y de otro lado, y este músculo que vamos a mirar aquí, que es el elevador del ano, son los dos músculos que conforman el diafragma pélvico principal. El coxígeo, ya lo miramos, donde está originándose. El músculo coxígeo está en la espina ciática o isquiática, va al extremo inferior del sacro y del coxis, y es importante porque va a ser un elemento que tiene la función de sostén de la vísceras. Entonces va a actuar también sobre el coxis para llevarlo hacia adelante, mientras que las fibras que lo llevan hacia atrás corresponden a otro músculo. Primer músculo entonces del diafragma pélvico principal. Luego tenemos a
a estos músculos, conforman el elevador del ano. El elevador del ano va a tener tres partes. Una va a llamarse el iliococcigio. Este es el iliococcigio. Luego vamos a tener el pubococcigio y el pubo rectal. Estos iliococcigio y el pubococcigio y el pubo rectal van a tener una implicancia fundamental en la parte que corresponde al sostén de las vísceras y de la función rectal. Especialmente el pubo rectal va a abrazar al recto y le va a formar un ángulo que cuando la materia fecal llega ahí va a estimular la contracción del pubo rectal y avisar al esfínter interno, reflejo de la defecación, un aviso, así como la vejiga tiene un aviso para la micción. Si se dan las condiciones de la defecación, pues se abre el esfínter externo. ¿Por qué? El esfínter externo es voluntario. No se puede abrir si uno no quiere. Podría estar pues con ganas tremendas de hacer la defecación y venza la tonicidad del esfínter externo y bueno, pues habrá que cambiarle todo, ¿no? ¿Ah? Esta es la importancia entonces del pubo rectal. Pero este pubo rectal entre el pubis y la parte posterior del recto ha formado como una asa. Vean ustedes aquí una asa. Entonces vamos a mirar que hay fibras a manera de asa que corresponden a este músculo que van a servir para controlar el esfínter fecal, el esfínter anal externo. Muy bien, si nosotros lo miramos a este músculo en la mujer, ¿qué cosa vamos a encontrar aquí? En la mujer encontraremos el orificio vaginal. Entonces en el orificio vaginal también habrá una parte de este músculo pubo-rectal que se va a denominar el pubo vaginal, que es el músculo constrictor de la vagina. El pubo rectal va a tener unas fibras también en el hombre para este esfínter, el esfínter externo